Primero explicaremos la posición anatómica básica del cuerpo humano. Este consiste en el que el paciente estará en una posición de bipedestación, que quiere decir que estará parado. Estará con el cuello y la cabeza erguidos, que quiere decir que tienen que estar rectos. También tendrá los hombros alineados, la vista al frente, brazos ligeramente separados del tronco con la palma de la mano hacia enfrente. Tronco erguido, recto, mirando hacia enfrente. Piernas ligeramente separadas a la altura de los hombros. Y los tobillos y los pies alineados, viendo hacia enfrente. Se emplea como posición de referencia para descubrir el sitio o la dirección de diversas estructuras o partes. Existen tres tipos de planos. Uno de ellos es el sagital, que es el que divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. El siguiente es el frontal. Este es el que divide el cuerpo de mitad anterior y mitad posterior. Por último es el transversal, que es el que divide la parte superior e inferior del cuerpo. Después tenemos a los ejes anatómicos. Tenemos el eje transversal, que es el que se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Este eje facilita los movimientos de flexión y extensión. Después está el eje anterior-posterior, que es el que se dirige de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Este eje nos facilita los movimientos de abducción y aducción. Por último tenemos al eje vertical, que es el que se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Este facilita los movimientos de rotación y se encuentra en un plano transversal. Después tenemos las secciones anatómicas, que los anatomistas crean estas secciones con el fin de poder describir y visualizar las estructuras del cuerpo. Existen tres de ellas. Está la sección o corte longitudinal. Este es el que discurre a lo largo o paralelamente al eje del cuerpo o a cualquiera de sus partes. Este término se aplica independientemente de la posición del cuerpo humano. Este corte ofrece una gama de 180 grados de posibles secciones y cortes. Después está la sección transversal, que son cortes del cuerpo o de sus partes en ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo o de cualquiera de sus partes. Por último tenemos las secciones oblicuo. Son cortes que no siguen la convencionalidad de los cortes ya mencionados, sino que son cortes inclinados a diferencia de los cortes longitudinales y transversales, que son cortes rectos. Los términos direccionales son palabras utilizadas para explicar exactamente dónde está situada una estructura del cuerpo en relación con otra de forma clara y con pocas palabras. Estos son algunos ejemplos de ellos. Tenemos el término superior, que es la parte más cerca del lado de la cabeza o hacia la parte más alta de la estructura del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza es superior al abdomen. El otro término es el inferior, que es más lejos del lado de la cabeza o hacia la parte baja de la estructura del cuerpo. Un ejemplo es el ombligo es inferior al mentón. Después tenemos el anterior o ventral, que es hacia el frente del cuerpo. Por ejemplo, el corazón es anterior a la espina dorsal. El siguiente término es el posterior, que significa hacia la parte trasera del cuerpo. Por ejemplo, el corazón es posterior al esternón. El siguiente término es medial, que significa hacia o en la línea central del cuerpo, en el medio de. Por ejemplo, el corazón es medial a los brazos. El siguiente es lateral, que significa lejos de la línea central del cuerpo. Por ejemplo, los oídos son laterales a la cabeza. El siguiente es el proximal, que significa más cerca del origen de una parte del cuerpo o al punto de unión de un miembro del troneo del cuerpo. Por ejemplo, el codo es proximal a la muñeca, quiere decir está más cerca del origen del brazo. El siguiente es el distal, que quiere decir más lejos del origen de una parte del cuerpo. Por ejemplo, el tobillo es distal a la rodilla. El siguiente término es el superficial, que significa hacia la superficie del cuerpo.
Por ejemplo, la piel es superficial a los músculos del esqueleto. Por último, tenemos el término profundo. Significa más lejos de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, el corazón es profundo o interno a la piel.